Vicente Romero ha sido el corresponsal más joven de la historia del periodismo español. Con 22 añitos ya estaba cubriendo la guerra de Vietnam. Durante su carrera le puso cara a los conflictos de Camboya, de Irak, de Ruanda, a los golpes de Estado de Argentina, de Chile, con su trabajo como enviado especial de Televisión Española. Y ahora, aunque algunos dicen que oficialmente está jubilado, cosa que yo no me lo creo, ha creado su propia guerra periodística precisamente contra la desinformación, a través de sus libros y viniendo esta noche aquí a La Frontera. Buenas noches, Vicente. Hola, buenas noches, Juan Carlos. Buenas noches, amigos. ¿Algo cambió con el 11S en el periodismo? Cambiaron muchas cosas, no solamente por el 11S. Cambiaron porque los grandes poderes aprenden y aprenden mucho más rápido que nosotros. ¿En Vietnam también aprendieron? Sí, en Vietnam aprendieron cosas decisivas. En Vietnam los periodistas nos podíamos mover con libertad, podíamos ir a las ruedas de prensa que daban los militares diariamente, pero también podíamos ir a los frentes de combate, podíamos calcular las bajas, saber qué es lo que estaba ocurriendo de primera mano. ¿Cómo llegaste tú a Vietnam? Pues yo llegué a Vietnam porque estaba en el diario Pueblo y el director del diario Pueblo entonces, que era Emilio Romero, dijo eso que solo se dice en las películas, que es tú puedes llegar a ser un gran corresponsal de guerra, y me catapultó para Camboya y después desde Camboya para Vietnam, y desde entonces pues no he dejado de ir a Vietnam una y otra vez durante toda mi vida, ¿no? En aquella guerra, en la invasión de Camboya por Vietnam, en la guerra de Vietnam contra China y hasta hace un par de años, la última vez, para comprobar con una enorme amargura que el Vietnam de hoy es exactamente igual de lo que seguramente habría sido Vietnam si hubieran ganado la guerra los norteamericanos. Es decir, en el centro de Saigón, el monumento a Ho Chi Minh está rodeado de tiendas de las grandes marcas internacionales, generalmente todas acusadas de fabricar sus productos en países como Vietnam, precisamente, y de los grandes bancos internacionales. Y al final acabas preguntándote, tanta sangre, tanto esfuerzo, tanta lucha, ¿en qué han quedado todos aquellos ideales? Pues en las cotizaciones de bolsa. Es verdad que a partir de la guerra de Vietnam reacciona la trilateral, recuerdo, y dice que no puede volver a ocurrir que los medios de comunicación hagan que un presidente dimita por el Watergate o que Estados Unidos pierda una guerra por esas imágenes, ¿no?, de los féretros envueltos en la bandera norteamericana. Quizá Vietnam fue la última guerra que pudo contarse. Sí, con la libertad con la que se contó la de Vietnam y la de Camboya. Después se empiezan a imponer una serie de limitaciones, ¿no?, en las distintas guerras, limitaciones que empiezan por el estricto control de las credenciales de prensa. Por ejemplo, Javier Solana, siendo secretario de la OTAN, pidió a Televisión Española que me retiraran las credenciales para informar de la guerra en Kosovo. ¿Por qué iba a hacer eso Javier Solana? Un demócrata convencido, un socialista de pro, amigo de Felipe González. No te puedo creer. Precisamente por eso que acabas de decir tú ahora, de aquel de entrada no a la OTAN, pasaron a ser pues unos obedientes miembros de la OTAN, y llegamos con eso a los 10.800 millones de gasto en armamento que estos días nos han escandalizado tanto a todos, y que no son realmente para las Fuerzas Armadas Españolas, sino para que las Fuerzas Armadas Españolas actúen en guerras ajenas bajo la bandera de la OTAN. De aquellos polvos estos lodos. Estos lodos. Ahora entramos en eso. Es verdad que la guerra de Vietnam generó cuánta literatura, ¿no?, cuánto cine, cuántas imágenes. En cambio, la guerra del Golfo parece que se convirtió en una película, en un videojuego, y después en películas hagiográficas a mayor gloria de la barbarie que construyó allí Estados Unidos, pero que nos lo presentan como gestas heroicas. Bueno, ha habido una perversión en el comportamiento que los medios han ido adoptando, aceptando las limitaciones impuestas por el poder. La primera perversión fue el colocarle pequeñas cámaras de televisión directamente a las bombas y facilitarle a la prensa esas imágenes, rodadas en un blanco y negro teñido de verde, en la que veías en la pantalla, como si fuera un videojuego, cómo la bomba se acercaba al puente
y educados en los videojuegos, acababa tu subconsciente deseando que la bomba diera en el puente, porque es el objetivo del videojuego y porque además es un logro. A las víctimas muertas en aquel puente se las denominó efectos secundarios. Efectos colaterales. O colaterales, efectivamente. Y no eran seres humanos muertos, eran efectos colaterales de una operación que era seguramente imprescindible hacer. Entonces, a los periodistas se les facilitaba la imagen. El general Schwarzkopf, tan difícil de pronunciar como de escribir su nombre, daba sus ruedas de prensa, te facilitaba las imágenes y las grandes cadenas obedientes creían aquello y ponían aquellas imágenes. La segunda perversión llegó en la Segunda Guerra del Golfo, que fue los periodistas embedded. Aquí se tradujo como empotrados, pero la verdadera traducción de embedded sería encamados, y sería mucho más exacto porque nos metieron dentro de la cama. Integrados. Efectivamente. Entonces, los embedded iban dentro de los carros de combate de las fuerzas invasoras y daban la imagen desde el punto de vista del militar, que tiene miedo ante la operación en la que va a participar, que se acuerda de las tartas de manzana que le hacía a su mamá en Minnesota, Claro, es que los que tienen enfrente también van a matar a esos periodistas, ¿no? Si pueden. Bueno, cuando se trata de, los hemos visto, entrar en poblaciones civiles, disparar contra la población civil, entrar dando la clásica patada en la puerta, lo que no hemos visto nunca es el miedo de esas familias, sabiendo que se acercaba el enemigo en sus carros de combate, el miedo cuando recibían la patada en la puerta y eran todos tirados al suelo, etcétera. Es decir, empezamos a tener únicamente la óptica del agresor. ¿Se convierte la guerra de alguna manera en un videojuego? Sí, y además ellos escogían quién podía ir embedded o no. Televisión Española pidió que yo fuese embedded y lo vetaron. Ellos escogían qué periodista podía ir embedded, porque tener un periodista dentro también puede ser muy peligroso. Claro, puede ver cosas. Claro. Pero es que tenemos que aceptar la censura si queremos trabajar. Es terrible. Por ejemplo, Jesús Mata y yo conseguimos entrar en Guantánamo, engañando, tengo que decirlo así, al Pentágono y engañando a la CIA, porque les hicimos creer que yo estaba acreditado como corresponsal fijo en Estados Unidos, simplemente mandando la solicitud desde la corresponsalía de Televisión Española. Y lo primero que nos encontramos fue que teníamos que firmar un documento en el que aceptábamos la censura previa de los materiales, en la que borraban las imágenes que no les gustaban, etcétera. No podíamos usar el teléfono más que a través de la Bell Company, con censura militar previa, con un bucle en las conversaciones, etcétera. A unos zorros viejos educados en la prensa del franquismo, las medidas de censura norteamericana acaban pareciéndonos una ingenuidad. Bastaba con acercarse con un teléfono hasta la frontera de Guantánamo con el territorio de Cuba no sometido militarmente a Estados Unidos, y desde ahí, como la instalación telefónica la hizo la Telefónica, con un aparato de Movistar entramos en directo en Televisión Española y en Radio Nacional de España. Y otros muchos trucos para burlar todas esas censuras. Pero si no firmas aceptando la censura, no entras. Oye, hablas de Cuba, de Guantánamo. América Latina también, de alguna manera, vivió la última guerra romántica, ¿no? Que fue seguramente la de Nicaragua, ¿no? La entrada en Managua en el 79, que tú conoces bien, ¿no? todo ese proceso. Ha cambiado bastante el continente latinoamericano en todo este trayecto. Las últimas guerras románticas, porque la insurrección en El Salvador fue también una guerra, y porque, aunque no fueran guerras, fueran reprimidos militarmente pues todos los sueños de Chile, de Argentina, de Bolivia. Previamente, ahora ya no hay golpes de Estado en América Latina ni represión militar, simplemente porque no hace falta. El control sobre sus economías es absoluto y ya no es necesario recurrir a tanta barbarie. Los métodos han cambiado.
¿Y eso no hace que los periodistas tengan también la necesidad de especializarse en esas nuevas formas del mal, que son los sectores financieros, la economía, es decir, todos esos elementos escondidos que al final son los nuevos métodos de dominación? Sí, lo que pasa es que la prensa, no los periodistas, las grandes empresas periodísticas, tampoco está bien dicho, porque las empresas periodísticas como tales dejaron de existir hace tiempo y ahora son simplemente parte de corporaciones financieras que tienen empresas periodísticas, ¿no? Entonces, se acepta ese orden, entre comillas, porque es terrible llamarle orden social a la injusticia, ¿no? Se acepta ese orden como el mejor de los mundos posibles y se sirve a él con las informaciones. Es decir, hay muy poco periodista que se haya entretenido, por ejemplo, en un juego que yo le propongo hacer a los espectadores, que es entrar en organismos como el Round Business Table, la mesa de negocios de los Estados Unidos, la mesa de seguridad nacional de los Estados Unidos, la CIA, es decir, los grandes organismos del poder que rodean, nunca mejor dicho, a la Casa Blanca, en una especie de M30, de carretera de circunvalación de Washington, que le llaman el Iron Belt, el cinturón de hierro. Y ahí están todos estos organismos, incluidos otros como el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional, etcétera, etcétera, rodeando a la Casa Blanca, que es efectivamente un rodeo. Yo el juego que propongo es entrar en esos organismos, ver quiénes son, porque es público, los apellidos de los integrantes de cada uno de esos organismos y ver que en la lista de uno y de otro se repiten los nombres de los grandes miembros de las grandes corporaciones internacionales. Es decir, que hay una especie de oligarquía formada por 300 o 400 nombres que además se casan entre ellos, como los DuPont y los Nemur, etcétera, que constituyen el órgano secreto, por decirlo de alguna manera, del poder del mundo. Económico mundial. Vicente, dice mi maestro Boaventura Sousa Santos que hay una línea abismal que separa el norte del sur. Y hay cosas que en el norte se solventan, bueno, con presiones de otro tipo, pero en el sur directamente se solventan con violencia. Y tenemos al otro lado del teléfono a un periodista valiente, un periodista que sabe que allí, cuando dices cosas inconvenientes para el poder, primero te matan y luego te preguntan. Pedro Brieger, buenas noches. Buenas noches, no sé si soy tan valiente como Vicente, pero bueno, uno trata de hacer su trabajo. Pedro, director de Nodal.am. Estamos hablando de corresponsales de guerra, pero en la América Latina, en fin, no hace falta ser reportero de conflictos bélicos para que la vida esté en peligro, ¿no? Depende de dónde. Si uno toma en cuenta lo que está pasando en México, sí, porque efectivamente en México han asesinado en el sexenio del presidente Peña Nieto a más de 40 periodistas. El año pasado mataron creo que a 11 o 12 y ya en este año han matado a algunos. Ahí sí es muy peligroso ejercer la profesión porque cada vez que uno quiere revelar algo respecto de la trama narcotráfico, poder político, está en juego la vida del periodista. No es una guerra en el sentido clásico como lo planteaba Vicente, lo que representaba la guerra del Golfo, o las diferentes invasiones de Estados Unidos como en el 2003 a Irak, donde quedaba claro, uno entraba con los soldados y era claro que era una guerra. Esto es algo completamente diferente porque en apariencia no hay una guerra, pero efectivamente la profesión de periodista en la región tiene muchas dificultades. Y yo le agregaría un elemento también diferente que si bien se lo vive en Europa, yo creo que no tan polarizado como en la región, y es la persecución judicial que están llevando adelante algunos gobiernos en contra de periodistas que apoyan algunos gobiernos progresistas de izquierda que se está dando. Y esto tiene que ver con ubicarse en un lado o en el otro. Acá hay una polarización en algunos países muy fuerte desde lo político, mucho más de lo que se puede percibir en Europa, aunque habría que analizar cada caso en particular, y muchos periodistas han sido perseguidos literalmente a través de la justicia por manifestar su apoyo, por ejemplo, al gobierno de Cristina Fernández en Argentina, muchos echados de sus lugares de trabajo. Algo similar sucede en
en Brasil, y además una polarización que ha llevado a mentiras mucho más evidentes, más obvias en el momento de informar, que como bien decía Vicente, ya los medios de comunicación, especialmente los más grandes, ya no son medios de comunicación, representan intereses económicos e intereses políticos. Pedro, en ese sentido, déjame preguntarte, porque claro, cuando a partir de la victoria de Chávez, ¿no?, en el 98, y después como una suerte de dominó en Ecuador, en Bolivia, en Brasil, en Argentina, empiezan a sucederse gobiernos de cambio y se hunde de alguna manera ese antiguo régimen, ¿no?, neoliberal, aquel que representaba también Felipe González con las cumbres iberoamericanas, ¿no?, con todos esos presidentes donde buena parte de ellos terminaron en la cárcel. Pero cuando se hunde ese sistema, quien empieza a funcionar como partido de la oposición son los medios de comunicación. Es decir, nos encontramos con lugares emblemáticos en Brasil, el grupo Clarín en Argentina, se convierten realmente en el principal opositor de los gobiernos de cambio. Sí, se convierte en una especie de Si Vicente quiere comentar algo, Vicente, tú también... Yo creo, estoy de acuerdo en todo lo que ha dicho, en casi todo lo que ha dicho Pedro, porque tampoco podemos olvidar las presiones contra la prensa, incluso los chantajes a la prensa hechos por Cristina Fernández de Kirchner, ¿no? ¿Cómo lo ves eso, Pedro? No es que se conviertan en la oposición, simplemente son los voceros, por decirlo con una palabra latinoamericana, los portavoces de los grandes grupos económicos que se ven afectados por las decisiones de gobiernos populares. Pedro, te escuchamos. A ver, yo iría más allá del gobierno de Cristina Fernández, porque incluso lo llevaría unos 30 años más atrás en la propia historia argentina, cuando un importante ministro radicalismo del presidente Alfonsín, respecto del diario Clarín, que en su momento enfrentó al presidente Alfonsín, decía: te atacan como un partido político y se defienden con la libertad de prensa. O sea, el ataque sistemático en contra de un gobierno lo sufrió el propio Alfonsín en su momento, lo sufrió por supuesto Cristina Fernández con el grupo Clarín, después de unos años de convivencia entre ellos, y después cuando uno quiere tomar alguna medida o cuando uno desde el poder político critica a ese medio de comunicación, se defienden con la libertad de prensa que los están atacando, y hay toda una red internacional en América Latina, manejada por lo general desde los Estados Unidos, que inmediatamente reacciona para defenderse corporativamente. Pero en América Latina, discúlpame, ha pasado algo que yo no sé si pasó alguna vez en Europa y que no sé hasta cuánto es conocida la experiencia. Hace poco más de 3 años, cuando se vivía un momento muy álgido en Venezuela, 3 corporaciones de periodistas y de medios de comunicación en la región se unieron con una campaña que llamaron Todos Somos Venezuela, encabezada por medios de comunicación en Colombia, para publicar de manera simultánea en toda la región artículos al mismo tiempo en los mismos diarios en contra del gobierno de Venezuela. Cuando le preguntaron a la responsable de la iniciativa, una periodista colombiana muy importante, si no estaban interviniendo en la vida política de Venezuela, ella dijo que sí, y que era necesario. Entonces volvemos a lo que planteaba en su momento ese ministro Jaroslavsky, así se llamaba. O sea, atacan como un partido político porque intervienen en la política, y eso realmente fue muy novedosa la campaña Todos Somos Venezuela, que yo ni siquiera recuerdo algo así en contra de Cuba, pero después cuando alguien planteaba algo, decían, ¿y la libertad de prensa? O sea, hay como una trampa ahí también. Hoy, Pedro, ninguno de los grandes diarios de Madrid, ninguno, saca en portada que la presidenta de la Comunidad de Madrid ha sido descubierta falsificando su currículum. Imagínate el nivel de la libertad de expresión que tenemos aquí en España, que luego damos lecciones por ahí afuera. Déjame preguntarte, aprovechando que tenemos aquí a Vicente, que estuvo cubriendo el golpe de Estado en Argentina y que ha planteado varias veces que uno de los mayores éxitos profesionales fue meter en la cárcel al general Ramón Camps, jefe de la Policía de Buenos Aires durante la dictadura de Videla. Comentadnos, Vicente y luego Pedro. Vicente. ¿Qué quieres que comente? No sé, ¿qué recuerdas de aquello? Bueno, él ha sido protagonista. Pues tuve la fortuna de que el general Camps pensara que yo era un periodista de derechas. Él estaba leyendo un libro cuando me recibió en su casa
escrito por un periodista español, por José Ramón Alonso, que era la historia del ejército español. Como José Ramón Alonso había dirigido el diario Pueblo, yo le dije que conocía al autor, aquello sirvió para hacer confianza. Camps llegó, que estuvo, por cierto, toda la entrevista jugueteando en la mano con un revólver que al parecer le había quitado a un guerrillero montonero, porque cuando el guerrillero fue a disparar contra él, a bocajarro se le encasquilló. Entonces era un talismán para él esa pistola, pero no es normal que el entrevistado tenga una pistola en la mano jugando con ella mientras habla contigo. En fin, abrió su caja fuerte para sacar de ahí un documento dirigido al Papa y entregado a través de la Embajada del Vaticano en Buenos Aires. Entonces, ese documento todavía no ha sido hecho público, pero yo lo tuve en mis manos y vi que allí estaban puestos hasta los lugares de enterramiento de 3.000 personas. Ese documento debería ser hecho público ahora. Sin embargo, parece que nadie lo ha pedido, a pesar de que el Vaticano ha levantado el secreto sobre los documentos de Argentina, ¿no? Y bueno, él se jactó de 3.000 muertes. Aquello se publicó, el CELS, el Centro de Estudios Legales y Sociales, lo presentó como prueba, puesto que él no lo desmintió. El general compareció ante la prensa finalmente diciendo que todo aquello que había hecho lo asumía, porque para macho él, y que yo era un agente de la subversión internacional, que la próxima vez que me viera me mataría. Claro. La próxima vez intenté verlo cuando estaba ya encarcelado y estaba en el hospital militar. Entré por la parte de atrás del hospital militar, llegué hasta su habitación y le dije al custodio: dígale al general que quiero verlo. El general dijo que no quería volver a verme en su vida y no quiso recibirme. Yo le dije al custodio: dígale que ya lo suponía, he venido solo para humillarlo. Eso fue mi mayor satisfacción personal. Pedro, ¿recuerdas tú todo esto? Sí, por supuesto, conozco la historia de Vicente. Y nos lleva al tema del protagonismo del periodista y que no existe la objetividad en el periodismo. Existe la honestidad intelectual, existe decir dónde uno está parado, pero que no existe la objetividad. Esto lo que cuenta Vicente claramente lo demuestra. Había una intencionalidad, en este caso, en desenmascarar a alguien que participaba de la represión en la Argentina. Pero sé que esto abre otro tipo de debate que no es lo que ustedes estaban planteando. Pedro, antes de que te marches, cuéntanos en una línea qué demonios pasa con la dimisión en Perú de Pedro Pablo Kuczynski. Bueno, Perú ha tenido en los últimos 30 años a todos los presidentes electos involucrados en casos de corrupción, involucrados en casos de corrupción. Y de represión. Tenés el caso de Alan García, tenés el caso de Fujimori, de Alejandro Toledo y ahora de Kuczynski. Ollanta está preso, Toledo está en Estados Unidos perseguido por la justicia peruana que pide la extradición. O sea, algo está pasando en ese país. Por algo apareció Fujimori hace 30 años como lo novedoso frente a la vieja política, y ahora me parece que estamos viendo, o podríamos llegar a ver algo similar, la vieja política que se desintegra, entre otras cosas, por la corrupción. Pero yo te agregaría un elemento en este caso, es que Kuczynski es un claro representante de los organismos financieros internacionales, claro, muy vinculado a las políticas neoliberales, y esto es un golpe para la corriente neoliberal en América Latina, es un golpe. Bueno, Pedro, muchísimas gracias, te mandamos un abrazo desde Madrid, cuídate mucho y la semana que viene volvemos a contactar contigo. Un gusto conversar con ustedes, como siempre. Saludos. Déjame, Juan Carlos, hacer una puntualización sobre esto. De acuerdo con Pedro en que el periodista tiene que ser honesto. Yo quiero ir un poco más allá. Quiero decir que el periodista tiene que tomar partido. Y citando a Celaya, partido hasta mancharse. Un ejemplo que suelo poner cuando doy alguna charla en la universidad es: veamos a un ciudadano que sale de su casa para ir a trabajar. Ese ciudadano es periodista y al salir enfrente del portal se encuentra con que un energúmeno de 1,90 m como un armario está pegándole de puñetazos una paliza espantosa a un chico o a una chica pequeños o jóvenes. ¿Qué tiene que hacer el periodista?
El periodista no debe de intervenir en la noticia. El periodista tendrá que buscar un lugar donde observar qué está ocurriendo. Mirar el reloj, darse cuenta de que la paliza comenzó a las 11:30. Exactitud en los datos para la profesión periodista. Cuidado, no a las 11:20 ni a las 12 menos 20. Que el tipo tendría unos 35 años y la víctima unos 8 o 9. Que empezó a darle de puñetazos, acabó dándole de patadas en el hígado, en el estómago. Cuidado, exactitud en los datos, en la cabeza, pero no en las piernas ni en los brazos. Una vez que ha tomado nota de todo eso, observa cómo el chaval ha muerto, llega una ambulancia, llega la policía, ya es tarde y se lo llevan. Entonces se va al periódico y escribe una exclusiva sobre cómo fue toda esa paliza. Pero, ¿qué ocurre si el ciudadano, en lugar de ser periodista, es fontanero, oficinista, taxista o cualquier otro oficio? Pues el tío interviene, va, trata de impedir que la paliza esa se produzca, a lo mejor se lleva un buen bofetón, trata, si no, de pedir ayuda a los que están alrededor, y eso. Si eso lo hace el periodista, ha intervenido, ha perdido la objetividad, se ha cargado la noticia. A todo el mundo le parece muy bien esto, cuando hablamos de un niño en la puerta de tu casa. Pero ¿qué ocurre cuando son millones de niños los que están condenados a la miseria? Millones de niños condenados al hambre, a la enfermedad, porque estas empresas farmacéuticas criminales internacionales se niegan a facilitar el que se hagan fármacos contra el SIDA, contra muchas cosas. Entonces, ¿qué tiene que hacer el periodista? El periodista tiene que mancharse, si hace falta, y tomar partido, y denunciar quién es el responsable de esas muertes, de esos genocidios silenciosos que ocurren cada día. Entonces eres una persona incómoda, un periodista incómodo. Yo le cuento a mis alumnos que tenemos la obligación de ser objetivos, pero que no somos neutrales. Entonces yo creo que tenemos que mantener esa idea de la objetividad, no puedes decir cosas que no son, pero no somos neutrales. Y en nombre de esa no neutralidad, claro que te implicas en los procesos. Pero es que hablamos de temas fundamentales e importantes. Aquí se habla de la objetividad cuando se dan noticias que si favorecen al PP, o si favorecen a Ciudadanos, o si favorecen al PSOE. ¿Qué más da? En definitiva, caras diferentes en la misma moneda. Esa objetividad carece de importancia. Hay que tomar partido por los débiles, por los desheredados, por los condenados del mundo. Y esa objetividad en el trato obliga a la condena de los culpables de las injusticias y de las muertes. En Habitaciones de soledad y miedo, tu libro, has denunciado la corrupción, ¿no?, de los soldados en lugares de conflicto, incluidos cascos azules. ¿Qué problema tenemos ahí gordo, no? Enorme, pero si consideras, por ejemplo, que había 20.000 cascos azules del sudeste asiático, la mayor parte de Bangladesh, etcétera, que con lo que ganan siendo cascos azules, cuando vuelven a su país se compran una ganadería y por tanto se atrincheran en el cuartel, tratan de no correr riesgos, etcétera, pensando en su sueño de vida con ese dinero. Bueno, pues para vigilar el comportamiento de esos 20.000 cascos azules había una mujer valiente, Celia de la Varenne, canadiense, que disponía de una fuerza policial para vigilarlos. 5 policías para vigilar a 20.000 cascos azules. Entonces veías que los cascos azules entraban niñas de 10 o 12 años en los cuarteles por la noche. Un día Celia de la Varenne me pidió que Jesús Mata y yo hiciéramos un tour por los prostíbulos de la capital, de Monrovia, para ver qué había, si es verdad que había niñas, etcétera. Entramos, en el primer prostíbulo que entramos, en la mesa del bar, nos encontramos de frente con el coronel francés, jefe de uno de los destacamentos de los cascos azules, al que habíamos entrevistado esa misma mañana, que hizo ver como que no nos conocía, ¿no? Entonces, bueno, la situación es tremenda. Si no existieran los cascos azules, habría que inventarlos, pero habría que inventarlos bien. Claro. Oye, tu amigo Jan Ziegler seguramente te ha influido cuando has hablado de poderes invisibles. Vicente. Ahora hablamos de eso, pero déjame hacer una recomendación. Haz una recomendación. Porque mi amigo y maestro Jan Ziegler acaba de publicar un libro en España
que se llama Hay que cambiar al mundo, editado por Acal, y creo que merece la pena leerlo. Y dentro de pocas semanas vendrá a España, y confío que lo tengas sentado aquí charlando. Cuenta con ello. Sí. ¿Qué pasa con los medios de comunicación? Pues que los medios de comunicación han sido adquiridos por todas esas corporaciones. Para hablar, como hace un momento, de la política de los medios en América Latina, no hay que irse a Estados Unidos, hay que irse a Prisa, que tiene intereses periodísticos en distintos países, y los editoriales de Prisa, en definitiva, están defendiendo los intereses de su corporación multinacional mediática en esos países de América Latina a cuyos gobiernos condena o alaba según le vaya bien con ellos en sus negocios con los medios de comunicación. Los medios de comunicación cada vez están más encadenados al poder y cada vez se comportan más como un escudo o una compañía de relaciones públicas al servicio de las corporaciones que poseen la mayor parte de los medios de comunicación en los que trabajan. ¿Tiene eso algo que ver con la crisis de los medios de comunicación sobre la cual tú tanto insistes? Sí, yo creo que el lector y el espectador tienen que acabar dándose cuenta de que no se les está informando de muchas cosas, y que de esas cosas de las que no se les está informando, la razón de que no se les informe son los intereses que hay detrás, y sobre todo el hacernos creer que vivimos en el mejor de los mundos posibles, que no pensemos, que no tengamos conciencia sobre la injusticia radical en la que se basa ese sistema económico del que estamos formando parte. Vicente, pero para mantener corresponsales en el extranjero hay que pagarles. Pero y eso cuesta dinero. ¿Quién mantiene corresponsales en el extranjero? Claro. El ABC, por ejemplo, tomó al corresponsal de Bruselas, un sitio en el que hay que tener forzosamente un corresponsal, lo tomó de las solapas y le dijo: cerramos la corresponsalía. ¿Quieres seguir trabajando aquí? Pues de ahora en adelante se te acaba el sueldo de corresponsal, se te acaba el que el periódico pague el piso, se te acaban los viajes por contrato a España, etcétera, y vas a cobrar por crónica publicada. Muchísimo menos que antes. ¿Qué pasa? Que su mujer había conseguido un trabajo en la Comunidad Europea, que sus hijos estaban estudiando en un colegio en Bruselas y tuvo que tragar y decir que sí. Pero ¿quién tiene corresponsales? Porque vemos las grandes cadenas de televisión, excepto Televisión Española, y dice, conectamos con Nueva York, conectamos con París, allí tienen un stringer, un tío con un micrófono en la mano y una cámara que improvisa una entradilla y que le dan 150 euros menos el 21% de IRPF por esa crónica. Los corresponsales como tales, con sus fuentes propias, con su conocimiento profundo, han desaparecido. Claro, pero eso nos llevaría también, en el caso de España, a que también nos acostumbremos a pagar por una información veraz. A mí siempre me fascina en Francia que Mediapart es capaz de tener, no sé si eran 140.000 suscriptores que pagan por tener un medio de comunicación que va a ser objetivo y que además no es neutral, pero tienes que pagarlo. ¿No? Sí. No, con el todo gratis... Sí, pero no es que sea todo gratis. Quiero decir que los informativos de televisión tienen publicidad antes, a veces incluso dentro, etcétera, y organizan incluso esto se empezó a hacer en Estados Unidos durante las guerras de América Central, organizan los contenidos publicitarios, los contenidos informativos justo antes de los contenidos publicitarios. Esto se empezó a hacer en América Central, había cadenas, 3 grandes cadenas en los Estados Unidos que tenían 2 equipos cada una para tomar un grito de una víctima y en ese momento colocar un anuncio de papel higiénico, ¿no? Entonces, no es que sea gratis, ellos sacan un rendimiento económico de la información. Creo que tenemos que hacer una reflexión también como ciudadanos de qué hacemos con los medios de comunicación. No podemos dejarlos en grandes industrias, no podemos dejarlos en los bancos, no podemos dejarlo tampoco en el sector público, que los partidos políticos también lo colonizan. De alguna manera tenemos que entender que o nos hacemos cargo nosotros o esto no va. ¿Pero qué dices? Tenemos que hacer una reflexión muchísimo mayor. Por ejemplo, la mayor parte de este país sigue votando al PP y a Ciudadanos. Ahí tienes la reflexión. ¿Ese es tu mensaje desesperanzado para cerrar esta entrevista, Vicente? Absolutamente. ¿Estás desesperanzado? Estoy desesperanzado, orgulloso de mi generación por las manifestaciones de los jubilados, pero desesperanzado. Sí. Has dicho en algún momento que cada vez te sientes más rojo.
y más solo. ¿Ni el Papa Francisco te acompaña? Es un buen chiste. Es un buen chiste. Vicente, muchas gracias por estar aquí con nosotros y también por no tirar la toalla pese a la desesperanza y seguir enseñándonos a pelear por la verdad. Muchas gracias por estar aquí en La Frontera. A vosotros por hacer este programa. Y a Lolo y a Ardillita os digo que nos dejéis entrar en ese programa que nos recuerda ese ámbito escondido que son las mujeres y que, como decía Vicente hace un momento, nos están dando buena parte de las alegrías que estamos teniendo junto con los pensionistas últimamente en nuestro país. Así que os dejamos con una nueva entrega del Tornillo y su explicación de qué son los espacios autónomos. Hasta la semana que viene, desobedientes, y si os encontráis con muchas procesiones, rezad, pero pensad en que estáis rezando. Buenas noches.